Muy, muy buenos días. Hoy, sábado 8 de mayo del 2021, del 2021, estamos en el primer programa de lo que llamamos La Voz de la Sociedad. Esta Voz de la Sociedad la vamos a estar transmitiendo periódicamente para todo México con diferentes temas. Hoy el tema que vamos a tratar es el transporte público. Y para ello tenemos a los siguientes invitados. Mario Germán Ramírez es un integrante del grupo de Rutas Unidas de la Ciudad de México. Él nos explicará un poco los alcances que tiene en la parte de taxis, microbuses y camiones. Francisco de la Garza, nuestro amigo Paco de la Garza, es exservidor público, es asesor empresarial, es comentarista ciudadano, dirigente de una agrupación que se llama Responsables por México y activista social. Mi nombre es Jorge Goñi, soy un participante en la iniciativa privada, nunca he participado en gobierno como servidor público, ni tengo planeado hacerlo. Soy un fanático de la propiedad privada y de la iniciativa privada. Y soy activista, un reciente activista, viendo la necesidad que hoy tenemos que actuar más que nunca los ciudadanos, unirnos como parte integrante de esta sociedad. Y soy activista, he sido del Congreso Nacional Ciudadano, del Frente Nacional, Frena, y Causa.mx. Diferentes agrupaciones con diferentes matices. Comenzamos. Francisco, por favor, te paso la voz para darnos el esquema completo de este programa. Pues muy buenos días, Germán. Muchas gracias por aceptar la invitación, por ser parte de esta plática, que creo yo que es un ejercicio que se debe de practicar y volver muy común en la sociedad, si queremos la sociedad encontrar puntos de coincidencia y de unidad, ¿no? Para poder sacar los diferentes problemas que hoy tenemos. Y mando yo, antes de empezar el programa, mi más sentido pésame a las víctimas del incidente, accidente, negligencia, desastre. Como todavía no sabemos, según los peritos, qué fue lo que sucedió, vamos a dejar ahí pendiente esa definición de qué fue lo que pasó en la línea 12 del metro con los familiares de los fallecidos. Y también les mandamos nuestro corazón y nuestra fuerza a los familiares y a los heridos de ese mismo evento. Y también yo principalmente quiero mandarles una bendición a todos los usuarios del metro, porque estas autoridades, bueno, en los últimos años, 2, 3 años, nos hemos dado cuenta que convirtieron al metro las autoridades de hace más de 15 a 20 años en una trampa mortal para la sociedad. Por diferentes circunstancias, pero hoy esos malos manejos, esa mala administración, ese mal actuar de las autoridades, pues están teniendo estas consecuencias, ya accidentes serios, importantes, relevantes, y no se pueden decir que son accidentes simples. Tienen ya un apellido ahí que se llama corrupción y mal manejo de la administración, ¿no? Básicamente, ¿no? Adelante, mi querido Germán. Un gusto saludarte, Jorge Goñi, Francisco de la Garza, a quienes amablemente nos están observando y escuchando, les envío un saludo y también solidarizarnos con todas las personas que desafortunadamente vivieron esta tragedia, que es causa definitivamente de un tema de corrupción, una corrupción que lacera a toda la sociedad en la Ciudad de México. Este video seguramente llegará a distintas partes de la República Mexicana y habrá que decirles que este tema de corrupción no es nuevo. Tenemos más de 20 años de tener en la Ciudad de México a un gobierno de pseudoizquierda porque
y progresista, porque así se mencionan ellos, absoluta y totalmente corrupto, que ha permitido y ha abusado de las prácticas más corruptas en el tema de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades. Entonces, esta tragedia, no hay mucho que rascarle, es un tema de corrupción, dado que no se le dio mantenimiento, no se le da el mantenimiento adecuado al sistema de transporte colectivo Metro, que es con quien mencionamos que tenemos esta solidaridad, unirnos también y darles el más sentido pésame a quienes fallecieron en esta tragedia, y con todas las personas que están lesionadas y que no han recibido también la atención humana, médica y solidaria del gobierno del Distrito Federal, donde se pretende ocultar la licenciada Claudia Sheinbaum de sus responsabilidades. Desde este espacio la señalamos como una de las principales responsables de esta tragedia y de muchas otras tragedias que está viviendo la Ciudad de México en materia de transporte público. Un abrazo para todas estas familias y seguimos adelante, Jorge. Yo estoy a sus órdenes para lo que ustedes gusten preguntar y saber en esta materia. Y en su momento, si me permiten, me presento. O de una vez le adelantamos. Soy un participante, un activista social. He participado durante más de 18 años en un grupo, en una asociación que es Rutas Unidas y Taxis del DF y Área Metropolitana. Pero sobre todo en el tema político, más que como concesionario, como tener un título. En algún momento, durante aproximadamente 5 años, traje un taxi y me tocó vivir 6 años, me tocó vivir y confrontar al personaje más corrupto y mentiroso que hay en este momento en el país. Se llama Andrés Manuel López Obrador. En su momento fue bautizado por el gremio de los transportistas como el rey de los taxis piratas. Un hombre que se valió de su posición junto con René Bejarano para tener a más de 30,000 taxis piratas circulando en la Ciudad de México bajo un esquema de un amparo. Ahora el señor promueve todo lo que tenga que ir en contra de las leyes, pero en su momento utilizó este tema del amparo para tenerlos en renta a más de 30,000 taxistas en la Ciudad de México de esta agrupación denominada Taxis Pantera, los Pantera. Le vendían a cada uno de ellos una copia de un amparo, de un supuesto amparo con el que circulaban estos personajes en aproximadamente 1,000 pesos y los tenían en renta aproximadamente también con 300 pesos semanales. De ahí empezaron a hacer su fondo. Este personaje siniestro que se llama Andrés Manuel, hoy maneja que todo tiene que ver con la honestidad, la congruencia, y es falaz y mentiroso todo lo que él dice, porque desde que llegó al gobierno del Distrito Federal, de uno de los sectores que más abusó fue del transporte público de pasajeros, porque había un espejo. Por una parte, el taxista que se manejaba dentro de la legalidad, y por el otro lado, entre comillas, repito, un taxista que traía un supuesto amparo para circular en la Ciudad de México, que era un bastión y un brazo ejecutor para lograr llegar a tener el control de las elecciones en la Ciudad de México. Pero bueno, les voy abriendo también este espacio para que ustedes comenten lo que ustedes puedan observar, y con mucho gusto, y le mando un mensaje a Claudia Sheinbaum, licenciada, doctora, si me está escuchando, perdón, doctora, me parece que lo correcto es que se dejen de simulaciones, que dejen de mentir, y que yo estaba escuchando al más carroñero de los carroñeros políticos de la supuesta izquierda, que es Fernández Noroña, a quien le mando también este mensaje, que se deje de ser un hipócrita que nunca ha hecho nada por ningún habitante de la Ciudad de México más que ir a hacer lo que sabe hacer muy bien. Es un porro, eso es lo que es el señor. Pero que realmente él se esté entregando a un tema de carácter social con los habitantes de la Ciudad de México es falso. Adelante, mi querido Jorge, Paco. Muy bien, pues miren, yo desde el punto de vista de ingeniería, les comentaré, he oído mucho la parte de mantenimiento. Sí hay fallas importantes en el metro que los podemos atribuir al mantenimiento. La falla que hoy ocurrió, o que ocurrió con la línea 12, no es una falla que yo atribuiría al mantenimiento como tal. Es una obra mal construida desde
su inicio. Una estructura de esa índole no requeriría en 9 años tener ningún tipo de mantenimiento para mantenerse en pie. Esto es evidentemente una falla desde diseño o materiales o ingeniería, al punto de que se caiga una estructura que debería estar con un factor de seguridad de varias veces lo que es la resistencia a la que pudiera estar sometida. Entonces, dicho lo anterior, esto es un desastre de ingeniería. Es un desastre desde el diseño, construcción, selección de materiales y efectivamente de corrupción. Es muy claro que esto no debió haber ocurrido, desde el diseño. Sí, tiene que ver cierto mantenimiento que tuvieron que estar haciendo por el mal diseño, etcétera, etcétera. Pero estos son problemas desde el inicio de esa línea 12 del metro. Y les puedo decir que esto es un desastre, una tragedia. Yo sí lo podría definir como eso. No fue un incidente como lo minimiza Claudia Sheinbaum. No es un accidente, es una tragedia que pudo haber sido evitada. Y las catástrofes no son un solo problema, es un cúmulo de problemas que puede ser todos juntos o todos en serie. Pueden ser pocos grandes problemas o muchos pequeños problemas los que te llevan a un desastre. La diferencia entre una emergencia y una tragedia son las acciones que haces entre la emergencia y la tragedia, entre la emergencia y la catástrofe, que es lo que hoy tenemos. Desde el punto de vista de ingeniería, es un desastre, una catástrofe, una tragedia que costó vidas humanas. Y voy a recalcar que después del desastre, el manejo del desastre es otro desastre. Porque han estado más preocupados por ver quién es el culpable o cómo se limpia la culpabilidad que por la gente que sufrió en la tragedia. Me sumo al pésame a los deudos, a las familias que perdieron a un ser querido. Mis condolencias también a los heridos que están siendo, que no están siendo atendidos por los responsables de este evento y que sí, la sociedad civil, estaremos aquí y estamos para hacer lo que podemos a pesar de nuestras autoridades. Paco, te paso la palabra. Gracias. Pues bueno, yo dejaré ya de lado ahorita por el momento la parte de la línea 12 y quiero ir más allá. Tenemos un problema, digamos, global y estructural en la parte del transporte público, ya sea concesionado o que maneja el propio gobierno, ¿no? Nada más que, lógicamente, se han ido diluyendo estas problemáticas con la rutina diaria que vivimos, ¿no? La sociedad y tantos problemas que tenemos encima y que hay que vivir con ellos y poco a poco irlos sorteando. Aquí el tema principal que yo cuestionaría un poquito a Germán es, sé que tenemos problema de inseguridad fuerte en el transporte, sé que tenemos problema fuerte en la parte de la tarifa para que se le dé un buen mantenimiento a la unidad, sé que ha habido accidentes importantes. He visto transportes en el caso de taxis y algunos, digamos, micros que realmente no están en las condiciones, pues, para trasladar pasajeros. La verdad es que entiendo yo que están tratando de subsistir, porque yo no le podría decir que es un gran negocio el del transporte. Están
subsistiendo la gente que tiene estas unidades, y tenemos la parte de la sociedad que entender en qué nos estamos equivocando o qué parte no estamos haciendo. Porque al final de cuentas, este transporte, mañana o pasado, podemos utilizarlo cualquiera de nosotros y podemos ser la víctima, ¿sí? Y en ese sentido, inmediatamente volteamos a ver a la autoridad. Pero yo quisiera irme un poquito más allá, aparte de la autoridad, que sabemos que no hace su función, que todo lo maneja en la parte política. ¿Qué parte no estamos haciendo la sociedad, Germán? Esa es mi pregunta, mi cuestionamiento. Si me permites, me regreso a esta aclaración que es muy puntual, te la agradezco, Jorge Gaviño, Goñi, perdón, del tema del diseño, la planeación de esta construcción de la línea 12, que fue un tema de carácter político, de quererse posicionar Marcelo Ebrard para perfilarse como uno de los candidatos a la presidencia de la República. La urgencia de sacar esta línea, que de entrada nació, entre comillas, bien, porque el diseño era diferente cuando arrancó esta obra, pero por la premura de Marcelo Ebrard para echar a andar este proyecto, hoy es el resultado que tenemos, porque el tipo de vagones que se tenían que haber utilizado, el tipo de rodamiento era diferente. El terreno en la zona, por supuesto, que es un terreno fangoso, y cuando yo me refiero a que también es responsable la jefa de gobierno en el tema de mantenimiento, es que si tú tienes la responsabilidad de cuidar la infraestructura, porque una cosa es la movilidad y otra cosa es la infraestructura de la Ciudad de México, pues sí cae dentro de su responsabilidad de la jefa de gobierno el haber observado, porque ya se le estaban haciendo estos señalamientos, de que estaba dañada la infraestructura de esta línea 12, y no es la única, porque estamos viendo que ahora es gravísimo todo lo que está pasando en la Ciudad de México en cuanto al tema de infraestructura, que con el debido respeto para quienes nos estén observando, les vale madre. En esos términos, les vale madre lo que tiene que ver la infraestructura de la Ciudad de México. Y les valió madre el haberse enterado que ya estaba dañada la infraestructura de la línea 12, que vino a provocar esta tragedia. Entonces sí, podríamos ver a dos responsables de inmediato, a Marcelo Ebrard, en su momento también a Miguel Ángel Mancera, que muchas veces simuló actos de renovación, de arreglo con los transportistas, pero también otro personaje siniestro y mentiroso que fue colocado para cubrirle las espaldas por el propio Marcelo Ebrard. Y ahora la jefa de gobierno. Pero todavía se me estaba olvidando mencionar al verdadero responsable de esta tragedia. Se llama Andrés Manuel López Obrador, para que quienes nos escuchen sepan que redujo los presupuestos para el mantenimiento de la infraestructura del metro. Y aparte hay un subejercicio de parte de la jefa de gobierno para no aplicar también el mantenimiento. Es de locura enterarnos en los pasados días que no hubo un responsable un ingeniero responsable del área de mantenimiento del metro. Son millones de vidas las que se transportan en este tipo de sistema colectivo. Perdón, Mario, no dejemos fuera a Delgado. No dejemos fuera a Delgado. Claro, ahí vamos. Y también el por qué fueron los desvíos de Delgado, que fueron para las campañas del que hoy es presidente de México, López Obrador. Por supuesto. Entonces, me parece que si esta fuera una comisión, pues ya empezaríamos a tener algunas pistas muy importantes, porque aquí, de acuerdo a los criterios de Morena y de la Cámara de Diputados, que impidieron que hubiera una comisión para investigar este tema, la bloquearon, y el carroñero principal, que es en este caso Fernández Noroña, ¿verdad? Este personaje burdo, absurdo, que se llenan la boca de hablar que están buscando un tema de una transformación, pues ha de ser una transformación nada más para sus bolsillos. Y bien citas, Jorge. Mario Delgado, por supuesto, que también es responsable, uno de los más grandes responsables de este tema, de que esta obra haya salido de la calidad. Tú como ingeniero sabes perfectamente, y lo acabas de mencionar, que los materiales deberían de haber sido los adecuados para poder llevar adelante esta obra. Pero lo primero para ellos era el lucimiento político, y lo segundo, llenar sus bolsillos para las campañas que ya venían, para lograr llegar ahora a lo que son este asqueroso partido político llamado Morena. Yo reconozco que le di el beneficio de la duda al señor Andrés Manuel y le di mi voto. Soy uno de los 30 millones de arrepentidos seguramente
de haberle otorgado un voto a este personaje que yo pensé que el señor ya había comprendido, ya lo conocíamos, ya lo habíamos confrontado 6 años, Jorge, 6 años lo confrontamos los taxistas y los transportistas de la Ciudad de México, no solo a Andrés Manuel, también a Marcelo Ebrard. Marcelo es un hombre extremadamente inteligente, pero se les olvida lo principal, que es una cuestión de perversidad. La perversidad con la que se ha manejado Andrés Manuel, el propio Marcelo Ebrard, y ahora los que se dicen morenistas, que perfectamente sabemos que son gente que viene lo más nefasto del PRI, lo más nefasto del PAN, lo más nefasto de la sociedad, hoy están incrustados en Morena y hoy están buscando un voto y comprando candidaturas. Además, Jorge, Paco, quiero que sepas que estuvieron a la venta a través de Mario Delgado las candidaturas en toda la República Mexicana. Imaginémonos qué tipo de personajes tendremos en algún momento determinado como representantes de la sociedad en todo el país. Es asqueroso este tema de este partido político. Germán, Necio. Germán, te voy a comentar algo que probablemente te va a hinchar el hígado. Yo particularmente sí me encanijo cuando alguien me dice que votó por López Obrador teniendo toda la información que tenía. Y te voy a decir por qué. Ahora vamos a tener que apechugar. Porque pusieron en peligro a nuestras familias, nuestra libertad, nuestra democracia. Porque sabían y tenían muchos elementos para saber que este tipo es total y absolutamente perverso. Y no voy a ampliar mucho porque no quiero sacar mole de lo que dijiste, pero sí es un asunto que ha puesto en peligro, no solo en peligro, ya está hoy metido el violador dentro de la casa, ¿sí? Y le abrieron la puerta. Perdóname, pero tengo que decirlo. Te digo, te paso, Paco. Si me permites, Jorge, te quiero hacer una acotación. Mira, algo que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos es reconocer que nos equivocamos. Ese es el tema. Ahora no es me equivoqué y no corrijo. Hoy lo que tenemos que hacer es una corrección. Efectivamente, nos equivocamos. Esto se parece como cuando alguien se entera por cuestiones particulares, pues que le pusieron los cuernos. Y entonces, con este ánimo de tarugos, no queremos reconocer esta parte por el ego. Pero una vez que quitas el ego y una vez que reconoces que hay una equivocación, la aceptas, es el momento de corregir. Y en este momento vamos a... Y tenemos que trabajar juntos para reconstruir este país. Claro. No te escuché, Jorge, ¿me repites? Tenemos que trabajar juntos. Por supuesto. Yo tengo que dejar de lado el reproche y trabajar junto con todos aquellos que votaron por López Obrador, porque tenemos que trabajar juntos para reconstruir lo que necesitamos reconstruir en este país. Mira, me llena de mucha alegría decirte, Paco, decirte, Jorge, que la sociedad ya despertó y está despertando. Yo circulo mucho en transporte público, convivo con muchos seres humanos. Hoy la sociedad ya se dio cuenta de las asquerosidades de este partido político, en lo particular, y de este presidente que no hace otra cosa más que mentir constante y continuamente. Es un mentiroso y no es otra cosa. Y no podemos dejar al país, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra sociedad en manos de este tipo de patanes. No es posible. Tenemos que ponerle un alto y lo tenemos que hacer todos. Y como bien dices, Jorge, es el tiempo en el que trabajemos todos, que hagamos a un lado el tema de partidos políticos y ¿cómo se llama? Y de cualquier tipo de situación de carácter social. Es el momento de trabajar juntos para buscar este equilibrio que requiere nuestra nación. Adelante, mi querido Paco. Bueno, yo más que nada les pediría a ambos que nos enfocáramos a detectar el tema o comentar el tema de la problemática del transporte. Porque digo, nos vamos a llevar todo un tiempo en el cual Se me hace que tú también quieres ocultar la información, mi querido Paco. No vamos a ser reiterativos en lo que es la agenda ya de la sociedad de todos estos años, por lo menos un año. Y yo reitero nuevamente la pregunta.
¿qué no estamos haciendo la sociedad en la parte del transporte, tanto de microbuses como de taxis? Porque inclusive ustedes los he visto que se han manifestado ante la autoridad en este año de pandemia, ¿no? Aún teniendo el riesgo de contagios del COVID y eso, el transporte trata de sobrevivir, salir adelante. ¿Y cuál es esa parte? ¿Qué problemas hay en el transporte, mi querido Germán? En primer lugar, Paco, debo de reconocer que desafortunadamente existe todavía a la fecha el corporativismo de parte de algunos liderazgos que dicen que van a llevar al compañero a un tema de soluciones. Y lejos de eso los mantienen dentro de este corporativismo para seguirse manteniendo como líderes de transporte público de pasajeros, en lo particular en la Ciudad de México. Entonces, la raíz de la situación que tiene que ver también con el transporte público tiene que ver con el perfil de los dirigentes del transporte. Y digo dirigentes porque se supondría que su intención debiera de ser llevarlos a buenos resultados, a buen puerto, a los compañeros transportistas de la Ciudad de México. Pero están lejos de eso porque de momento, además hoy les quiero comentar, Jorge, Paco, que ya los líderes ya alcanzaron una edad demasiado avanzada, les llamaban cúpulas o les llaman cúpulas, en algunos casos están falleciendo algunos de estos líderes, y los nuevos liderazgos, entre comillas, que no tienen nada de nuevo, no están lo suficientemente preparados o no tienen la suficiente indignación para poder ponerle un alto, en este caso, en lo particular, al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, que no ayuda en nada al tema del transporte público. Y tú preguntabas, ¿por qué manifestarse? Pues sí, hubo una manifestación el 10 de marzo en un reclamo de tarifa, pero de ahí a la fecha, los compañeros, hubo dos grupos importantes, cúpula, que se rindieron ante la autoridad, firmaron algunos acuerdos con la promesa de que les iban a dar una tarifa. Y un grupo también de transportistas que se supone estaba en esta lucha, se apagó tu cámara, mi querido Paco, que estaba en esta lucha, pues la verdad es que se ven también muy calmados, muy quietos, muy callados. Yo no sé si ya los lograron cooptar, pero la verdad es que es vergonzosa la actitud de muchos líderes de transporte público de pasajeros en la Ciudad de México. Otros liderazgos también han estado asociados, escúchame bien Paco, escúchame bien Jorge, asociados siendo cómplices del gobierno del Distrito Federal para tener cooptado el transporte público de pasajeros, en lo particular en lo privado. Entonces, imagínate el esquema en el que nos encontramos, Paco. Por un lado, el transporte estatal, que tiene el control del gobierno, además tiene una tarifa perversa, muy perversa. Y por el otro lado, el transporte público de pasajeros concesionado, que tiene una tarifa política, repito, una tarifa política vergonzosa, la más baja a nivel nacional. Es de 5 pesos, cuando en todos los demás estados es de aproximadamente 12 pesos. Es inviable. Tú mencionabas una palabra y tú entiendes muy bien el tema empresarial y de negocios, Paco. En este momento, los transportistas no tienen ningún tipo de utilidad. Están cargando sobre sus espaldas todo lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento y están perdiendo. Yo la verdad es que he comentado con algunos líderes, ¿por qué siguen adelante si ya no es negocio? Es absurdo. Deberían de mantenerse firmes y solicitar a la autoridad que ya se homologue la tarifa. Y no solo eso, Paco, que se homologue la tarifa a nivel nacional con el resto de la República Mexicana para que tengamos viabilidad financiera, sino también con fíjate, una competencia absoluta y totalmente desleal. El transporte estatal con un costo de 2 pesos, Paco, y subsidiado este transporte, porque estamos hablando que se le tiene que meter por cada pasajero aproximadamente 30 pesos. No tengo el dato claro, pero por ahí en algún momento alguien nos lo aclarará. Imagínate estar subsidiando al transporte público de pasajeros estatal y cobrando una tarifa de 2 pesos. Es desleal, porque el habitante de la Ciudad de México pues busca, claro, su comodidad de irse en un transporte más económico, lo cual afecta al transporte concesionado particular. La sociedad, ¿qué es lo que requiere? Tú hablabas de sociedad, Paco. Enterarse requiere tener conciencia de lo que estamos vivenciando. Les comparto, Jorge, te comparto, Paco, que la sociedad se solidarizó con esta demanda de los transportistas de un ajuste de tarifa, porque entienden perfectamente bien que es necesaria. Decía Jorge al principio,
el aforo de transporte se cayó en un 70% en el transporte público, mi querido Jorge. Imagínate, el 30% del pasaje, o sea, hoy en día tiene un 30% de aforo de pasajeros del transporte público. Cayó un 70%. ¿Dónde está la viabilidad financiera? No tienen los suficientes recursos, Paco, para poder mantener sus unidades en óptimas condiciones. Por otro lado, tenemos un tema, no lo dejemos de lado, el tema de la seguridad. El gobierno les exige que tengan póliza de seguro todas estas unidades. ¿De dónde carajos van a sacar dinero para pagar las pólizas de seguro que son carísimas? Nuevamente estamos poniendo en riesgo a los habitantes de la Ciudad de México. Comentaba yo con alguien que es perito en la materia de transporte público en la Ciudad de México, un hombre muy sabio, y él comentaba, por ejemplo, en la zona de Iztapalapa, circulan aproximadamente 1,400 unidades, muchas de ellas son microbuses. Ya deberían de traer placas, ya no les deberían de dar placas de transporte público, mi querido Paco, Jorge. Te callaste, Mario. Germán. Y ahora tu cámara. Perdón, absurdo, es una llamada. Te quedaste en que en Iztapalapa hay 1,400. Se volvió a pagar. Volviste a callar. Si quieren darle ustedes tantito, bueno, les decía Iztapalapa, 1,400 unidades, que ya son chatarra, que en muchos de los casos los concesionarios, los dueños, los titulares de estas concesiones ya son gente adulta mayor. Cuando estaban cobrando, ¿cómo se llama?, a los operadores de los choferes aproximadamente 1,000 pesos diarios por la renta de sus unidades, hoy les llevan 300 pesos. Entonces, imagínense una unidad que se daña, ¿cuál es el costo de mantenimiento? Ahorita que estamos aquí con el ingeniero Jorge, es brutal, es mucho el recurso que se requiere para poderle dar mantenimiento a las unidades. Bueno, ¿qué hizo de manera perversa el gobierno del Distrito Federal y salió a pronunciarse, de la Ciudad de México, la licenciada Claudia Sheinbaum, el propio Andrés Layuz, que les estaban dando un bono a los transportistas? Y en broma nosotros decimos que es un tortibono, es una babosada. ¿Para qué? Para que los compañeros, para mantenerlos calmados, que no solicitaran la tarifa, porque es un tema de carácter político. Capaz que se hace el ajuste de la tarifa y se quedan sin votos los de Morena. Esa es la realidad. Están más preocupados por seguir robando desde las posiciones de gobierno que por brindarle seguridad a los usuarios del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México en todas sus modalidades. Se ríen en las mesas, Paco, de los taxistas, se ríen a carcajadas de que los taxistas no lograron un aumento de tarifa, se burlan de los propios microbuseros, con la complicidad de algunos líderes, como te repito, que ya se doblaron porque traen también sus propios intereses, sus cotos de poder. ¿Por qué está el transporte público en la Ciudad de México en las condiciones en las que se encuentra? La ecuación no es muy difícil, mi querido Jorge, es un tema de corrupción desde la época de Andrés Manuel, llámense Marcelo Ebrard, llámense Mancera, y hoy la jefa de gobierno. Bola de corruptos que su único interés es de carácter económico y político. Ese tema, eso que pregonan que de sus programas sociales, es una falacia, es una mentira. Perdón si me exalto, mi querido Paco, Jorge, y a quienes nos estén observando, pero es que ante estos abusos, ante esto que han hecho con la sociedad y con los transportistas de pasar encima de nosotros, pues no tiene ningún sentido. Y como tú decías... Yo cuestionaría si no te hierve la sangre de todo lo que mencionas. Hermano, entonces, va a llegar el momento en que pronto vamos a salir a la calle a manifestarnos y a decirles en su cara lo que son, lo que muchos... Fíjate que aquí hay un tema también de carácter cultural, ya lo platicaba yo con Paco. La gente prefiere mantenerse agachada pensando que si yo gano, no me importa que los demás pierdan. Se requiere cambiar ese paradigma, Jorge. Esto es un ganar-ganar, que gane el gobierno, que gane el habitante de la Ciudad de México y que gane, ¿cómo se llama? Son tres, es el transportista, la sociedad y el gobierno. Tenemos que ganar todos, pero en este caso quien nada más se están hinchando los bolsillos, pues es el gobierno. Esta falacia, esta mentira de que Andrés Manuel tiene un sueldo de 70,000 pesos mensuales, por Dios, tiene la partida presupuestal
las partidas secretas que les llaman, más grande que haya tenido la historia de este país, y nadie le puede, ¿cómo se llama?, auditar. Nadie le puede auditar a este ampón. Adelante, Paco. Yo quisiera hacer un cuestionamiento sobre el tema que has estado hablando del subsidio con la tarifa ahí que están tratando de regular y que pega perfectamente en el tema de mantenimiento y la seguridad para el usuario, el tema del incremento importante en el combustible, ¿no? O sea, hay un tema en que llevamos alrededor de más de 20% de incremento, 15 a 20% de incremento dependiendo el combustible, ¿no?, que utilicen. Y esto, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo han tratado de sortear esta parte, no? Te respondo, Paco. Es absurda la conducta de los concesionarios, porque una cosa es un concesionario que es el dueño del título y tiene su unidad. Imagínense, invirtió una cantidad importante para la compra de un título y además todos los impuestos y además la compra de una unidad, que pone en renta con un operador, con un chofer. Aquí realmente quien está ganando del sector es el chofer, y ahorita les comento esta parte. Quien gana realmente en la Ciudad de México todavía con el transporte público concesionado es el chofer que trae estas unidades, porque el concesionario, le repito, la verdad es que yo no entiendo, no comprendo, es inexplicable por qué siguen circulando las unidades cuando ya es inviable, Paco. El gobierno le ha querido meter desde hace más de 20 años la mano al bolsillo de los transportistas, de los concesionarios. Hoy con la pandemia, quienes realmente ganan son los choferes, porque tienen algo que le llaman la marimba. Ellos son los que cobran. Se bajó la renta de cada una unidad, repito, imagínate de cobrar una renta de 1,500 pesos a rentar 300 pesos. ¿Quién paga los combustibles? Pues el operador, el chofer. ¿Cómo lo hace? Pues por supuesto peleándose por el pasaje. Imagínate en medio de toda esta pandemia, Paco, que se hizo un supuesto programa para que las unidades vinieran con menos pasaje. Y resulta que les escalonaron los recorridos. Redujeron, por ejemplo, un 50% el recorrido de las unidades. Pues los choferes esperaban a que se llenaran las unidades. ¿Tú sabes cuántas muertes seguramente costó este tipo de políticas? Brutal. ¿De dónde sale el recurso para el pago de los combustibles? De los operadores del transporte público, que son los choferes. El gobierno, mira, cualquier gobierno, mi querido Jorge, lo que menos le interesa es solucionar una determinada situación, y en particular en el transporte público. Claro que hay una solución para el transporte público de pasajeros y le volvemos a mandar a la jefa de gobierno un mensaje. Hay modelos de carácter financiero para poder transformar todo el sector de inmediato, modelos de recursos que vienen con fondos de Europa, para que tengamos recursos suficientes para poder lograr la transformación de todo el sector del transporte público de pasajeros. Me refiero a un transporte eléctrico, moderno, y que además se les dé algo muy importante a los compañeros, que es capacitación. Y me refiero a la capacitación del concesionario, del chofer, a generar todo un sistema de transporte colectivo inteligente. Pero por supuesto esto no conviene a los intereses del gobierno. Y qué bueno que también tocamos esto de los intereses. La verdad es que es vergonzoso, y espero que muchos compañeros escuchen esto, de que se han prestado durante años a ir a apoyar a este partido a través de la renta de sus propias unidades, o solitos han ido para hacerles, como se dice vulgarmente, el caldo gordo. ¿Qué no les da vergüenza que los estén escupiendo en este momento, que los estén pisoteando, que los estén vejando, que los estén humillando? O sea, ¿de qué están hechos? ¿Cuál es el material de que están construidos estos seres humanos, que son los concesionarios? Porque finalmente el chofer, pues lo único que hace es rentar. Él jamás se va a quejar porque, repito, él está recibiendo constante y continuamente este recurso. Planteaba por ahí un compañero algo que es muy importante. ¿Con qué podríamos mejorar el servicio de transporte público? Las unidades deberían de traer una marimba, un Arturito, así se le llama, que es una alcancía, Paco, en la que tú subes, depositas tu recurso, el chofer no puede tocar ni un centavo. Al término de día se hace un conteo, se le otorga su recurso al operador, que debe de ser un recurso digno por la prestación del servicio, y evitar esto que están haciendo, de pelearse por el pasajero o esperar a que las unidades se llenen. La pandemia no ha parado.
la jefa de gobierno no ha planteado, ni tampoco este nefasto personaje absurdo de Andrés Layuz, que no ayuda en nada a que haya una verdadera movilidad y certeza y seguridad para los pasajeros. No sé si tengan alguna pregunta, mi querido Jorge, Paco. Yo quisiera solamente agregar que varias de las cosas que van siendo de tus comentarios, como lo dije, yo soy ferviente creyente de la iniciativa privada, de la competencia, de la economía de mercado. La economía de mercado, tú mencionaste que los mismos usuarios están junto con los transportistas y están siendo bloqueados por el gobierno. ¿Por qué los usuarios están con los transportistas? Porque saben que necesitan pagar algo más para poder tener un transporte mejor, de mayor calidad y tener los espacios que se requieren. Entonces, la economía de mercado, también tiene su efecto regulador de la calidad del servicio. De la calidad del servicio, ahora, hay mucho que hacer en la concientización de los transportes, tanto taxi, y ahí me voy a la parte, tú hablaste de la parte de seguridad, seguros, todo. Yo hablo de la parte de seguridad física de las personas, seguridad de que no te asalten y seguridad en cómo manejan los transportistas y los taxis. Hay quienes preferimos muchos mecanismos que dan más seguridad que subirte a un taxi que no tengas una referencia. Hay factores de seguridad muy importantes a vencer en la parte de taxis y en la parte del transporte público. Mira, mi querido Jorge, te quiero platicar. Créeme que buenas intenciones de parte de algunos dirigentes, no de todos, te repito, hay quienes han sido corporativistas y también desde aquí les mandamos un saludo a todos esos liderazgos corruptos, porque no hay otro término. Yo en algún momento le hice algún reclamo a un dirigente al que ya trascendió, le dije, hermano, tú eres responsable de lo que está pasando en el transporte público desde el momento en el que no se está aplicando de forma rigurosa la selección del operador y la forma en la que conducen, el tema de la seguridad, el confrontarte con la autoridad, y confrontar me refiero a que hay una disidencia que significa pensar diferente, tener un pensamiento crítico, estructurado, llegar con la autoridad para poder lograr llegar a puntos de acuerdo, pero lo que menos quiere Mira, el gran responsable, Jorge, de que no se haya transformado el transporte público de pasajeros en la Ciudad de México son y han sido estos gobiernos de izquierda, mentirosos, falaces. Se crea el sistema de transporte Metrobús. La verdad es que es un buen transporte, hay que decirlo también, pero de forma corrupta. Todo tiene que ver con corrupción, Jorge. Ahora bien, te platico en el tema de los taxis. Yo creo que ya te estabas asomando al tema de las nuevas plataformas de carácter digital. Hoy en día, la tecnología disruptiva, como es Uber, Didi y muchísimas plataformas, hoy sí brindan estas características de seguridad. Te quiero decir que yo soy alguien que participó en un movimiento que logró convocar a la mayoría de los taxistas de la Ciudad de México para ir a manifestarse por el abuso que se estaba cometiendo con el tema de las plataformas de Uber, Cabify y otras plataformas. ¿Por qué el abuso? Porque el gobierno les dio todas las facilidades para que ingresaran y lesionaran a los taxistas en cuanto a la posibilidad también de poderse subir a estas tecnologías. Lo relegaron. Te quiero decir que antes una concesión alcanzaba un valor de 100,000, 80, andaban entre 80 y 120,000 pesos. Hoy me podrían dar alguno de los dos una cifra de cuánto vale una concesión hoy en día en la Ciudad de México, para que tengamos un piso. ¿Cuánto piensas tú, Jorge, que vale una concesión hoy en día, Paco? No te podría decir nada al respecto. Para que veas la pérdida de valor que tenemos. Pues yo creo que unos 40,000 más pesos, de 130,000 taxis en la ciudad, Perdón, Paco. Unos 40,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Ah, y además legalmente
otra vez entramos al tema de la legalidad, supuestamente no era un tema que se pudiera manejar con precio. Eso es falso. Para que un concesionario tuviera una concesión, pues iba y pagaba una determinada cantidad. Esto es una práctica de carácter nacional, ¿no? Te otorgan una concesión y quiero decirte que hay estados que una concesión puede alcanzar un valor hasta casi de $1 millón por la rentabilidad. Hoy en día la rentabilidad de un taxi en la Ciudad de México ya no existe. Los taxistas, si tú observas en las calles, los taxis rosas o muchos taxistas ya dejaron de existir en la Ciudad de México. Sin embargo, sigue circulando mucho transporte público pirata, también solapado por el propio gobierno. Repito, la primera competencia desleal, hay que tomar nota de esta palabra, desleal, viene del propio gobierno, el propio gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de izquierda. Ojalá y la gente que nos vea en el interior de la República reflexionen su voto. Yo no les digo por quién votar, pero que lo reflexionen en base a estos datos que les estamos aportando, para que sepan que estos señores son violadores, no solo de seres humanos, sino del Estado de Derecho, que ya lo estamos observando, Paco. Les vale gorro las instituciones, no les importa estas instituciones que construyeron quienes vienen detrás nuestros y nosotros mismos, para darnos certeza jurídica, para vivir dentro de una democracia, para que haya justicia. Estos corruptos, si llegan a gobernar en otros estados, lo que les espera a los transportistas, lo peor, porque no están dispuestos a cambiar el modelo de transporte público de pasajeros en el interior de la República, como no lo han hecho en la Ciudad de México. No es una ecuación tan compleja cambiar los modelos para el servicio de taxi. Tú hablas de seguridad, mi querido Jorge. Claro que hay posibilidades para los taxistas de la Ciudad de México. En algún momento Uber hizo la propuesta de que hubiera Uber Taxi, pero el gobierno cooptó eso. Va a ser materia de que tengamos oportunidad de otra charla, porque yo participé en estos movimientos y con mucho gusto les voy a abrir la información que el gobierno corrupto de Miguel Ángel Mancera, no permitió que se generara un esquema para que nos diera un piso parejo a los taxistas de la Ciudad de México regulares y a las plataformas. Y hoy los taxistas a nivel nacional están viviendo la misma circunstancia. ¿A poco no habrá la suficiente inteligencia, mi querido Jorge? Me refiero a cuestiones de carácter digital y tecnológico en el país para crear una plataforma nacional. Ninguno de los tres que estamos aquí tenemos la más mínima idea de la cantidad de recursos económicos que se generan a través de estas plataformas y que se van a otros países, a paraísos fiscales. Ese recurso no se queda en el país. Estamos lesionando la economía de muchas familias en el país. Pero bueno, perdón porque me extienda, pero me apasiono y se me vienen de pronto muchos momentos. Participar 18 años, mi querido Paco, en movimientos de transporte público y como activista social como tú, mi querido Jorge, y no solo en una sola materia, ya habrá oportunidad de hablar de la mega corrupción de la central de abastos de la Ciudad de México, de la mega corrupción que hay con los vendedores ambulantes, que tampoco se les da la oportunidad de tener una vida digna. Nosotros teníamos una estación de radio en la que participábamos hace muchos años, que se llama en ABC, que precisamente llevaba este tema o este título de vida digna. Pues eso es lo que no tenemos en este país, un trato digno, y que además los seres humanos aquí en México entendamos que la palabra dignidad tiene un peso valiosísimo, mi querido Jorge, Paco. Es un tema de honestidad, es un tema de congruencia, no de estos bosquejos absurdos de falsa moralidad del floreo de Palacio Nacional. Listo. Bueno, yo básicamente quiero solicitarles y comentarles que nos quedan 10 minutos de programa y que seamos muy efectivos. Yo en esta parte quiero regresar ahora sí a la parte del metro, ya para cerrar y concluir. Y quiero dejar en la mesa este comentario para ustedes. Yo hace algunos años comentaba que la sociedad tiene manchada de sangre las manos. Cuando pasó aquel problema con el socavón en Morelos y criticábamos en aquel entonces el gobierno, que en su momento el gobierno, al desviar también tantos recursos, pues muchos recursos de esos que se desvían llegan a la sociedad, ¿sí? Llegan a través
de beneficios, de programas, de despensas, de apoyos, etcétera, y que en su momento yo creo que la complicidad de un sector de la sociedad es importante que también la manifestemos, ¿no? Yo entiendo que el problema principal es del gobierno y de los funcionarios que están ahí, pero también necesito ir a quienes reciben ese dinero, porque a lo mejor los funcionarios de gobierno de los 10 pesos que se desvían, pues se llevan 6 o 5, pero los otros 4 o 5 se los lleva la sociedad, una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ya hacer conciencia en esta parte? Hoy entiendo que este es el gobierno más asistencialista que existe, o sea, con la finalidad de ganar y cubrir votos, o sea, regala dinero, regala apoyos. Sí. Mi querido Paco, el tema del asistencialismo tiene que ver con su intención de instaurar una dictadura. Lo voy a decir 2 veces más, es la intención de generar una dictadura. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos sintiendo. Este dispendio de recursos que además ya no tienen ni de dónde sacar, por eso se están bajando todos los presupuestos, en particular hablando de la línea 12 del metro, pues tuvo que ver con esta reducción de presupuesto para todos estos programas. Su intención es llevarnos hacia una dictadura, a donde este personaje siniestro pretende ser el dueño de todo este país. Quiero aclarar aquí un punto importante. Mira, hablar de Morena es hablar de que sí hay seres humanos valiosos dentro de este movimiento. También dentro de los gobiernos en su momento de izquierda, ha habido muchos seres valiosos, pero ¿qué crees? Los hacen a un lado, porque las características que deben de tener para Andrés Manuel es que sean corruptos. Lo hemos estado observando durante estos años que ya le tocó ser presidente de la República, es un tema de corrupción. ¿Qué debemos de hacer? Tú hablabas de complicidad con la sociedad. Yo ahí voy a disentir, mi querido Paco, yo creo que es un tema más de generar conciencia con la sociedad, de hacer esto, Jorge, estos ejercicios que estamos haciendo en este momento. Desafortunadamente la gente la movilizamos en toda la Ciudad de México en el transporte público de pasajeros, pero el gobierno de manera dolosa no permite que se les baje información. Lo que requiere nuestra sociedad es cultura, el vehículo que va a sacar a nuestro país del agujero de la pobreza en el que nos encontramos y ahora mucho más grave, es la educación, Paco, es la cultura, porque un pueblo que tiene cultura, que tiene educación, pues por supuesto que se da cuenta de todos estos temas, porque son innecesarios además en muchos casos, si me permites ya para cerrar, mi querido amigo, el asistencialismo. Yo lo he platicado contigo muchas veces, Paco, por supuesto que hay que seguir apoyando a mucha gente en el tema de la asistencia, pero a quien verdaderamente lo requiera. Ahora, si vas a generar programas de asistencialismo, que haya una visión nacional. ¿Quiénes queremos ser en la orquesta del mundo en las cuestiones de carácter de la economía? Podríamos ser los número 1 en transporte público de pasajeros en el mundo, en temas de generación de energía y en muchos otros temas que tú también seguramente conoces, mi querido Jorge, pero no, yo disiento ahí de esta parte de un tema de complicidad. Yo creo que es un tema más bien de no tener un feedback con la sociedad, de no tener una retroalimentación y decirnos las verdades. A partir de que uno tiene conciencia, Paco, se genera entonces esta posibilidad de dar un salto a hacer las cosas desde una parada diferente. Adelante y con eso... Yo ahí te vas a quedar 2 contra 1, yo coincido con Paco. Cada persona tiene derecho a rechazar una asistencia que está manchada de sangre. Es como aceptar los diamantes cargados de sangre, ¿sí? Es un asunto que sí, más que la educación, yo diría que es la educación de principios, ¿sí? No una educación de ilustrar. Los principios deben ser como roca en el río, no se mueven. Y lo demás puede ser como el agua, puede ser flexible, pero los principios no pueden moverse. Y debes saber muy bien dónde están tus principios. Y sí, si el dinero que te llega está manchado de sangre, yo comparto lo que está diciendo Paco, la acción es recházalo.
rechaza ese dinero manchado de sangre. Estoy de acuerdo con ambos, pero hagamos una cuestión muy puntual, mi querido Paco. Me parece que hacer este tipo de comentarios de forma generalizar, no es lo correcto. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos como de todos los mexicanos, igual que este imbécil, que cuando habla de nosotros, de los mexicanos, lo mismo le vale madre los médicos, que le valen madre los transportistas, que le valen madre los maestros, que le vale madre la sociedad en general. Creo que no debemos de generalizar. Comparto con ustedes el punto de vista en el sentido de que ciertamente no se debe de recibir recursos manchados de sangre. Pero ojo, no es toda la sociedad. Son quienes de alguna forma se corrompen y que no son muchos, ante la ignorancia y la necesidad. Porque si algo, en algún momento, y le agradezco a Paco esta aclaración, mientras haya un ignorante, habrá un manipulador. Entonces, pues estamos sujetos a este tema. Y hay un tema, que lleva, no es lo mismo subsidiariedad que subsidio. La subsidiariedad es impulsar a aquella persona, organización, a que salga y después le quitas ese apoyo porque ya tiene la manera de seguir, porque aprendió. El subsidio es subsidio y es un desgaste social. Es aportar algo que no sirve, dinero que sí sirve. Es aventar dinero bueno al malo. Con ese concluyo porque es parte importante del tema. Yo quisiera más que nada señalar que en esta parte que yo me refiero del subsidio o del regalar dinero en la parte asistencial, no quiere decir que el gobierno no genere las líneas de acción, investigación y de análisis que se requieran para poder acompañar a ciertos sectores de la sociedad en algún momento. El Estado no está formado para ser papá, O sea, en esa parte es lo que debemos de dejar claro, ¿no? El Estado es alguien que debe de acompañar, debe de ayudar y debe de coadyuvar. Es como cuando eres hijo, menor de edad, joven, profesionista, y luego ya generas tus propios ingresos, tu parte de tu familia, y tú sigues avanzando esperando que tu papá y tu mamá toda la vida te estén manteniendo, ¿no? Esa es la parte yo del subsidio que no estoy de acuerdo, ¿sí? Que en esta parte señalo que es donde esos sectores que el mismo Estado provoca que se unan ante el beneficio, es donde a final de cuentas terminan pagando. Yo quisiera cuestionar, y a lo mejor me voy a ver un poco duro, pero quisiera cuestionar cuántas de esas familias que perdieron un integrante hoy en el metro o han sido víctimas de algún tema, han recibido algún programa o un beneficio. Porque a lo mejor fueron cómplices de la pérdida de la vida de su familiar. ¿Sí? Está muy duro el planteamiento, pero muy puntual, muy puntual. Sí, muy digo, duro. Es que hemos llegado al final del camino y tenemos que hacernos serios cuestionamientos en nuestro actuar, porque nada más criticar y hallar culpables, pues es la tarea más fácil. La hemos visto estos 2 últimos años y medio. O sea. ¿O cuántos de los que estamos gritando que hubo corrupción, en esas familias se ha recibido dinero, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en esta parte aquí es hoy, asumamos la parte que nos toca a la sociedad. Como bien dijiste hace rato, el tema de equivocarnos es válido, pero también es importante corregir el camino, ¿no? No quedarnos con la parte de que ya me equivoqué, ahora me hago un lado, no hago nada, ya no quiero participar, no. Hay que señalar el error y hay que acompañarnos. Aquí no se equivoca quien no hace nada. Yo no conozco a nadie que sea perfecto, ¿no? Por supuesto, estamos en un espacio donde solo el que no baila no se tropieza, ¿sabes? Solo el que no baila no se tropieza. Y por supuesto es un tema de aprendizaje, pero repito, es un tema de cultura, de educación. La educación es un tema de carácter significativo que la recibimos en las escuelas.
Y la otra parte es esta, perdón, es la educación significativa es la que recibimos por parte de nuestros padres, la sociedad, nuestra cultura, todo lo que nos llega como una información directa. Y bueno, la otra parte es la de la formalidad, que es la de la escuela. ¿Cuántos millones de mexicanos siguen viviendo en la ignorancia, Paco, Jorge? Volvemos al mismo punto. Y también cabe señalar que tampoco hay que rasgarnos las vestiduras sin decir que en el pasado también ha habido, digo hoy, el sistema de partidos políticos, la gente no cree en ellos porque no son funcionales. Hablemos de cualquier partido político, PRI, PAN, PRD, de todos los partidos políticos, de estos partidos políticos asquerosos, satélites, que van a favorecer el que tenga mayoría nuevamente quizás Morena. Entonces, es un tema que también debemos de hacer un examen de conciencia, que venimos de un pasado de corrupción, pero ahora se viene a posicionar en un momento y se impulsa más todavía la corrupción con esta pretensión de generar una dictadura en México, la cual no debemos de permitir. Y si para esto es necesario, y que es muy importante, y antes de que nos despidamos, decirle a quienes nos estén viendo, por favor salgan a votar por quienes ustedes decidan, para generar un punto de equilibrio de esto que le llaman voto útil. Tenemos esta tarea, mi querido Paco. Yo he escuchado jóvenes que dicen, no, yo no voy a ir a votar. Hay gente que dice, ¿para qué voto? Bueno, pues es fundamental en este momento en donde probablemente esté en riesgo ya que sea una elección en la que todos perdamos la libertad. Ese es el gran riesgo, que tengamos, que hoy tenemos esta posibilidad de estar hablando a través de estas plataformas, quizá mañana ya no lo podamos hacer. Entonces es importante convocar a toda la sociedad, de todos los que tengan una credencial de elector en la mano, para que hagan un examen de conciencia, que es de lo que hemos estado hablando en esta oportunidad que se abrió con ustedes, mis queridos amigos, de que generemos conciencia, de que todos salgamos a votar, que sea un ejercicio democrático, porque además es un tema de que va a ser la elección más grande de la historia de esta nación. Entonces es importante que hagamos conciencia de no permitir que lleguemos a una dictadura. Me despido, no sin antes nuevamente solidarizarme con todas las familias que fueron afectadas por esta tragedia que pudo haber sido evitada, y que sabemos quiénes son los responsables porque la sociedad lo sabe, ¿eh? O sea, aquí no juguemos al ingenuo, toda la sociedad está consciente de quiénes son los responsables que se quieren evadir de su responsabilidad. Todos sabemos quiénes son los responsables. Y solidarizarnos también con las familias que no han sido atendidas por el gobierno de la Ciudad de México, y menos por el gobierno federal, que tiene a toda la estructura, mi querido Paco, están todas las instituciones, las podrían poner al servicio de esta gente que desafortunadamente vivenció esta tragedia y que hoy están lesionados y los vemos abandonados. El próximo día 15 de mayo va a haber un movimiento de ciudadanos en el Ángel de la Independencia, para precisamente hacer un reclamo en favor de todos estos lesionados y de esta tragedia. Ya basta Claudia Sheinbaum, ya basta Andrés Manuel, ya basta Morena, de que piensen, dice en uno de sus dichos babosos este personaje, que el pueblo no es tonto. No, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y este mensaje es para ti, Andrés Manuel. Bueno, pues yo básicamente me voy a despedir agradeciéndole a Germán que aceptara la invitación a empezar este ejercicio, felicitar a Goñi por este primer programa que estamos llevando a cabo y que espero que sea el inicio de muchos que se van a llevar a cabo, que Germán le estamos dando la patadita como invitado inicial en esto, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas, yo he dicho que desgraciadamente en México no conocemos a veces el significado de las palabras. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es ser tontos. Podemos tener un pueblo que tiene un sector importante ignorante en la parte política, en la parte educativa, pero no es tonto. Se da cuenta también de muchas cosas. ¿No? Entonces, me voy a permitir interrumpirte, Paco, ahorita que me des espacio, te lo voy a agradecer. Quiero hacer una mención, fíjate, hay algo bien importante, hablando de este desgraciado
Pues nos despedimos de este programa, no sin agradecer a todos los que nos han escuchado y reiteramos nuestro más sentido pésame a todas las personas que padecieron y siguen padeciendo efectos de la catástrofe que ocurrió en la Ciudad de México. Nuestra solidaridad. Por favor, si el programa te ha dejado algo, suscríbete a nuestro canal, pon una mano hacia arriba, pon una mano hacia abajo, pon un comentario. Muy bien recibidos. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias.